¿Has oído hablar alguna vez de un hombre que camina por el campo de batalla, pero no pertenece a ningún ejército? Un hombre de uniforme blanco que nunca habla, nunca sangra, y solo aparece cuando alguien está a punto de desaparecer para siempre. Esta es la historia real de un pelotón que llegó a temer a una aparición más que al propio enemigo en las trincheras de la Segunda Guerra Mundial. Todo empezó en una noche fría y silenciosa. Hacía días que no teníamos un enfrentamiento directo, pero el aire en la trinchera tenía una extraña pesadez, como si el suelo cargara con algo invisible. Jenkins, uno de los mayores del grupo, fue el primero en comentar. Dijo que entre la niebla vio a un hombre de pie entre los sacos de arena. No era ninguno de nosotros. Su uniforme estaba demasiado limpio, blanco, como esas batas de hospital, pero completamente seco, lo cual era imposible con ese barro. Se quedó allí unos segundos, inmóvil. Jenkins parpadeó y el hombre desapareció. Se rieron de él. Dijeron que tenía hambre o que estaba cansado, pero esa misma mañana una bomba impactó en el frente este de la trinchera, y nunca más se supo de Jenkins. Dijeron que el derrumbe lo engulló, pero algo dentro de mí me decía que había empezado antes de la explosión. Había empezado con esa figura blanca. En la guerra nos acostumbramos a la presencia de la destrucción, pero esto era algo más. Esto no era la guerra. Y aún así, él estaba en medio de todo. Tras la desaparición de Jenkins, lo que más me impactó no fue el silencio, sino cómo los demás empezaron a susurrar. Nadie hablaba en voz alta, ni de la explosión, ni de la figura. Pero se notaba que todos lo sabían, o mejor dicho, todos la habían visto. Uno a uno, los hombres empezaron a aislarse. Incluso Daniels, el más hablador, empezó a dormir con los ojos abiertos, de cara a la entrada de la trinchera, con el rifle amartillado y la mano temblorosa. Alguien dejó escapar que había vuelto a ver a la cosa, inmóvil, observando desde las alturas, donde ningún hombre podía permanecer de pie sin ser alcanzado. Intenté mantener la disciplina, pero había una nueva tensión entre nosotros, como si más que luchar contra el enemigo, tuviéramos que evitar llamar la atención sobre algo que no formaba parte de ese mundo. Empecé a notar que todas las desapariciones venían precedidas de estas apariciones. Siempre una figura, blanca, siempre la noche anterior, siempre en el mismo lugar, al borde de la trinchera, como un centinela silencioso esperando su turno. Era la quinta noche después de la desaparición de Jenkins. Había patrullado el sector noroeste, solo. Era mi turno, y el barro me llegaba hasta los tobillos. Caminaba despacio, con la linterna sujeta al pecho, intentando no hacer ruido. Afuera, el mundo era solo viento y polvo, pero dentro de esa trinchera, el silencio era diferente, como si alguien hubiera exprimido el mundo desde dentro. Cuando doblé la esquina del puesto de vigilancia, él estaba allí, inmóvil, a menos de 10 metros. Su uniforme blanco parecía brillar en la oscuridad. No había barro en sus pies, ni rastro de aliento en el aire frío. Me quedé quieto, como si me hubieran atraído desde dentro. No podía levantar el arma, no podía hablar, solo observaba. La figura no se movió, ningún sonido, ningún gesto, solo presencia. Parpadeé, solo una vez, y desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Pero había huellas limpias dibujadas en el barro, y eso era lo peor, porque mientras estaba hasta el cuello de tierra, esa cosa se sentía intacta, como si no perteneciera allí, como si ni siquiera tocara el suelo. Y por primera vez en la guerra deseé que no me vieran. Después de esa noche no dije nada. Me guardé la escena para mí, como quien esconde una fiebre. Pero no hacía falta. Las miradas de los otros soldados lo decían todo. Era como si lo supieran. O peor aún, como si estuvieran esperando que me pasara a mí también. La atmósfera en la trinchera cambió. El sonido de disparos a lo lejos ya no asustaba tanto como el de pasos que nadie seguía. Era un silencio que llevaba un nombre, aunque nadie se atreviera a pronunciarlo. Algunos empezaron a usar apodos para intentar aligerarlo. Lo llamaban el doctor, el hombre blanco, el cuidador.
Pero había algo perverso en ese intento de darle forma, porque, en el fondo, todos sentían lo mismo. No era alguien que venía a ayudar. Era una presencia que observaba, juzgaba y luego se llevaba, como si fuera el último rostro que un hombre veía antes de desaparecer. Un día, el soldado Ruiz enfermó durante su patrulla. Dijeron que era agotamiento, pero la mirada en sus ojos decía algo más. Antes de que lo llevaran al centro médico, me tiró de la manga y dijo en voz baja: «Me miró hoy, vi su rostro y era el mío». No pude dormir esa noche, y por primera vez empecé a pensar que tal vez esa entidad no solo aparecía, tal vez estaba eligiendo. Esa noche llovió como nunca antes. La trinchera se convirtió en un río. Todo se desplomó: barro, sangre, comida podrida. Era como si la tierra intentara vomitar la guerra. Me enviaron a cubrir el lado sur, donde una de las barreras había cedido. Estaba solo con el uniforme empapado y las manos temblando de frío y del miedo que ya no podía ocultar. Fue entonces cuando oí pasos detrás de mí. No eran apresurados ni ruidosos. Eran ligeros, firmes, cercanos. Giré la cara lentamente, con el corazón intentando desgarrarme el pecho. Él estaba allí, el mismo uniforme blanco, los mismos ojos inexistentes, ningún arma, ninguna reacción, solo presencia. Pero esta vez no desapareció. Se quedó quieto, a mi lado, durante minutos, tal vez horas. No lo sé. El tiempo en esa trinchera se detuvo cuando llegó. Miré al frente, intentando ignorarlo, pero podía sentirlo. Se me erizó la piel. El aire se volvió más frío, la certeza de que no era una ilusión. Y entonces de la nada se alejó, sin correr, sin desaparecer. Simplemente se dio la vuelta y trepó por la pared de la trinchera como si flotara. Caí de rodillas y lloré como una niña. No por miedo, sino porque, por alguna razón, sentí que esa noche no había venido a buscarme. 3 días después de esa noche perdimos al soldado Maguire, pero no de la forma habitual. No fue alcanzado ni hubo un ataque. Simplemente desapareció. Estábamos todos en el sector norte recibiendo suministros de una patrulla francesa. Recuerdo compartir latas de carne cuando oí una breve carcajada. Miré por encima del hombro y vi a Maguire sentado solo, sonriendo. Parecía ajeno a todo: el hambre, la lluvia, el hedor. Su expresión era serena, extrañamente pacífica. Me acerqué a él y le pregunté: «¿Qué te pasa, Maguire?». Me miró como si despertara de un sueño y dijo: «Me dijo que hoy voy a descansar». En ese momento pensé que deliraba, quizás fiebre, quizás agotamiento, pero no había tiempo para más preguntas. Un fuerte estruendo sacudió el suelo, una explosión de origen incierto, sin fanfarrias, sin ningún ruido previo. Cuando se asentó el polvo, Maguire se había ido. Cavamos durante horas. Nada, ni rastro de sangre, ni ropa, ni cuerpo. Nada. Donde había estado sentado, solo quedaba la huella de un pie. Un solo pie descalzo, hundido en el barro, como si alguien lo hubiera sacado desde abajo. Esa noche nadie habló, nadie comió, nadie durmió. Sabíamos, sin hablar, que el hombre de blanco estaba entre nosotros otra vez, y que había elegido a otro. Tras la desaparición de Maguire, algo aún más extraño comenzó a suceder. Aparecieron marcas en las húmedas paredes de arcilla de la trinchera. No eran los garabatos de un soldado aburrido. Eran símbolos extraños, rayados con precisión, como si alguien intentara escribir, pero no con palabras. Lo más inquietante era que ninguno de nosotros admitía haberlo hecho. Sin embargo, con cada amanecer aparecía una nueva señal. Eran como círculos incompletos, cruzados por líneas verticales, como si representaran ventanas o portales. Algunos decían que era solo una broma de un soldado perturbado. Otros se negaban a mirar. Pero un viejo cabo llamado La Fontaine juró haber visto una de estas marcas brillar por un segundo, justo antes de que un derrumbe se tragara el depósito de municiones. Empecé a contar.
Cada vez que avistaba la figura de Blanco, aparecía una nueva marca en la pared más cercana. Era como si dejara un rastro, una advertencia, o quizás una firma. La trinchera se estaba convirtiendo en una especie de mapa, y nosotros, las piezas que movía. Empecé a evitar dormir cerca de estas marcas, pero era inútil. Estaban por todas partes, como si nos rodeara lentamente, como si quisiera mostrarnos algo, como si fuéramos parte de un ritual que había comenzado mucho antes de la guerra. Fue en una madrugada de enero cuando la trinchera simplemente se congeló. No por el frío, eso ya era habitual, sino el tiempo, el sonido, el movimiento. Estábamos de guardia yo y otros 2 soldados. Uno de ellos era Turner, un muchacho joven que temblaba cada vez que escuchaba truenos. El otro era Kovacs, un húngaro callado que rezaba en voz baja cada noche. En esa madrugada el viento cesó de repente. Las antorchas dejaron de oscilar. Incluso el goteo del barro pareció contener la respiración. Todo se detuvo. Y fue en ese momento cuando Turner quedó inmóvil, como si lo hubieran apagado. Su mirada estaba fija en un punto detrás de mí. Me giré lentamente, y allí estaba él, el hombre. El mismo uniforme blanco, los mismos rasgos sin rostro. Pero esta vez estaba más cerca, a menos de 1 metro. Tan cerca que podía sentir un leve olor a flores. Completamente fuera de lugar en ese ambiente de podredumbre, sudor y pólvora. No pude gritar. No pude moverme. Kovacs comenzó a llorar, arrodillado, con las manos tapándose los oídos. El hombre de blanco miró a Turner, luego a mí, y simplemente dio la espalda. Desapareció como humo entre los sacos de arena. Poco después el sonido volvió. El viento sopló. Las antorchas parpadearon, pero Turner ya no reaccionaba. Respiraba, parpadeaba, pero su mirada estaba atrapada en algún lugar al que ninguno de nosotros podía entrar. Hasta hoy dicen que volvió a casa, pero la verdad es, nunca salió de esa trinchera. En el último día antes de nuestra retirada, el silencio se volvió diferente. Ya no era el vacío de la espera, era una sensación de cierre, como si la trinchera que por tanto tiempo nos había tragado estuviera despidiéndose. Todos sabían que sería nuestra última noche allí. Las órdenes ya habían llegado. El batallón se retiraría al amanecer, pero algo dentro de mí decía que no todos saldríamos. A la medianoche, escuché que alguien me llamaba por mi nombre, no con voz, sino dentro de la cabeza, como un pensamiento que no era mío. Me levanté y caminé hasta el puesto este, donde Jenkins solía estar antes de desaparecer. La niebla era densa, la linterna apenas iluminaba. Fue entonces cuando las vi. No una, sino 3 figuras, todas con el mismo uniforme blanco. 3 presencias, 3 siluetas lado a lado, observando en silencio. Ninguna reacción, ningún sonido. Sentí mi cuerpo paralizarse, y por un momento pensé que había llegado mi turno, que esa visita era para mí. Pero entonces miraron hacia atrás y desaparecieron juntas. A la mañana siguiente, el soldado Kovacs no respondió al llamado. Lo encontraron sentado, recostado contra la pared, con los ojos abiertos y una expresión serena. Sin marcas, sin sangre, sin señales de ataque. Parecía dormir, pero nunca volvió a despertar. La trinchera fue evacuada, pero todos sabíamos. Dejábamos atrás algo que nunca estuvo hecho de tierra, algo que no pertenecía a ningún bando y que no vendría con nosotros, porque ya estaba dentro de cada uno. Después del retiro, no regresé directamente a casa. Me mantuvieron en observación durante semanas en 1910, un hospital de campaña. Dijeron que estaba extremadamente fatigado, mentalmente agotado, pero nadie se atrevió a decir lo que vieron en mi historial médico. Los médicos me miraron con lástima o con miedo. Uno de ellos, un mayor de ojos hundidos, me preguntó si lo recordaba todo. Dije que sí, lo recordaba todo, cada rostro, cada paso, cada vez que aparecía. Pero lo que más me atormenta
No es lo que vi en la trinchera, sino lo que sigo viendo fuera de ella. Desde que regresé, en cada lugar, tranquilo, siento que me observan. En el reflejo del espejo, en las sombras del pasillo o en el momento antes de apagar la luz, veo algo. No sé si es él. No sé si sigue siendo él, pero sé que no regresó conmigo. Ya estaba aquí. ¿Y lo peor de todo? No era el único que se sentía así. Algunos soldados que sobrevivieron conmigo también desaparecieron en los años siguientes, sin explicación, sin una despedida, como si esa figura aún estuviera eligiendo. El tiempo pasó, pero la guerra no. Terminó. Simplemente cambió de lugar. Y a veces, cuando cierro los ojos, todavía oigo sus pasos en el barro de la trinchera, lentamente, acercándose a mí. Algunas historias no tienen explicación, pero merecen ser contadas. Si esta te conmovió, suscríbete al canal, dale me gusta y comenta abajo cómo te sientes.